una producción de Troop. Héroes es el espacio donde sus voces cobran vida. Historias reales, impactos profundos, personas comunes con misiones extraordinarias. Héroes, por Marcus Dantus. Estamos aquí en otro capítulo de Héroes, un podcast donde queremos celebrar los logros humanos, los retos que se conquistan y especialmente también el aporte a la sociedad, el aporte al mundo. Es un podcast de buenas noticias y hoy tenemos un invitado increíble, el doctor Jaime Shalkov. ¿Cómo estás, Jaimito? ¿Cómo estás? Qué gusto. Jaime es un súper amigo mío, lo conozco desde hace muchos años. Es cirujano, oncólogo, pediatra. Es una persona que admiro mucho. Es un doctor en el que confío tanto que ha operado a mi hijo. Cuando tenía 6 años, lo operaste de una hernia, ¿no? Inguinal. Correcto. No les quiero decir lo que acabé viendo en el counter, en lo que lo estaban operando, pero bueno. Jaime, bienvenido. Gracias. Y lo primero que quiero platicar contigo es, ¿por qué la medicina? O sea, ¿cómo es que llegaste al camino de la medicina? La verdad que para mí fue muy fácil porque mi padre era médico, entonces yo... ¿Qué era tu padre? Urólogo. Ok. Yo pisé un quirófano por primera vez a los 5 años de edad. Jugaba de niño a operar a mis Snoopies o a mis muñecos. En la prepa tuve duda de si ser médico o ser músico, pero fue la única vez que tuve duda y pensé que siendo cirujano siempre podía tocar un poco de guitarra, pero siendo músico era muy difícil operar y tomé la medicina. Que por cierto no lo mencioné, pero es un musicazo, ¿eh? Un súper músico, guitarrista. Tienes una banda, ¿no? Tocas una banda. Los fines de semana, etcétera. Oye, y ya en la medicina, Jaime, o sea, empiezas a tomar, me imagino, la carrera general de médico, y luego, ¿por qué especializarte en oncología y por qué en pediatría? El camino se fue dando. Empecé en la prepa a ser ayudante de mi padre en el quirófano. Después hice los 6 años de medicina, con internado en Monterrey, servicio social en la Sierra Tarahumara, y sabía que quería ser cirujano. No había decidido qué subespecialidad quirúrgica, pero sabía que quería resolver cosas tácitamente y con las manos y al mismo tiempo estar involucrado en ciencia. Entonces hice cirugía general en el Hospital General de México, 94 al 98. En el servicio social en la Sierra Tarahumara trabajaba en un hospital que tenía 40 camas de niños. Entonces me enamoré de los niños y cuando terminé cirugía decidí hacer cirugía pediátrica. Me pedían un 5º año en Estados Unidos, así que hice un R5, un 5º año de residencia en el Jackson Memorial en Miami, y de ahí hice cirugía pediátrica en el Children's de Los Ángeles. Ahí me gustó la onco, apliqué para ser onco en Sloan Kettering y me aceptaron, entonces me quedé 5 años estudiando en Estados Unidos. ¿Y la oncología pediátrica no es una... O sea, no es una profesión en la que acabas deprimido, Jaime? O sea, ver niños con cáncer, me imagino que no puedes salvar a todos, o sea... Es correcto, y sí es fuerte, y sí cobra un toll, pero es maravillosa y es fascinante, y los niños son increíbles y son los héroes, son ellos y son mis maestros, y es bien bonito verlos luchar y ser resilientes y salir adelante y recuperarse y no tener rambajes mentales como los adultos, y enseñarte lo bello y lo valioso de la vida todos los días. Entonces no me parece duro. A veces, en ocasiones me pega mucho. El cáncer infantil es la historia de éxito de la medicina del siglo XX. Cambiamos de que sobrevivieran 20%, a hoy en día sobreviven más del 80%. Súper. Entonces, es muy bonito. Hablaste de que estuviste en la Sierra Tarahumara. Ajá. Si no mal recuerdo, también estuviste en África. También estuve en África. 2003. En 2003 me enamoré de África a los 14 años de edad, leyendo Nieves del Kilimanjaro, Hemingway, y se me quedó dando vueltas en la mente. Cuando acabé cirugía me enlisté en Médicos Sin Fronteras
pero en ese momento me aceptaron a irme a Estados Unidos a hacer los posgrados y las subespecialidades. Entonces tomé esa oportunidad porque hay muy poquitos lugares para hacer ese entrenamiento en Estados Unidos. De hecho, en aquella época, de 500 graduados de cirugía general, había 32 plazas para hacer cirugía pediátrica y de esos había 2 plazas para hacer cirugía de cáncer infantil. Entonces tomé esa oportunidad y al terminar mi entrenamiento no pudo esperar más mi curiosidad y me metí al internet que comenzaba de finales de los 90, principios de los 2000. El primer hospital que apareció en la pantalla fue Kilimanjaro Medical Center. Le mandé una carta al director diciendo, oye, soy cirujano pediatra, ¿me puedes usar? Y me dijo, te puedo usar, pero no te puedo pagar. Entonces escribí un proyecto de desarrollo para levantar una unidad de cirugía pediátrica, que la mandé a infinidad de organizaciones. 2 de ellas la aceptaron y la patrocinaron, American Jewish World Service y Catholic Medical Mission Board. Y entre los 2 me pagaron y me fui año y medio a Tanzania, África del Este. A Tanzania. Sí. Oye, me encantaría, a ver, estuviste de nuevo en la Sierra Tarahumara. ¿Cómo estuvo ahí? O sea, ¿qué viste? Esa fue una época increíble. Es la primera vez que terminas de estudiar medicina y vas a la vida real a probarte y a seguir creciendo como médico y a servir en una población. Era un México diferente, 1993. Pero me encantaba. Trabajé en un hospital de 70 camas donde la Universidad de Utah tenía convenios de colaboración y venían los cirujanos a operar y nosotros les cuidábamos a los pacientes. Iba a atender partos en cuevas, montado a caballo en la noche, a ligar el cordón umbilical con agujetas de los tenis porque no había mucho material. Tengo ahijadita Rarámuri, Marisela. Viajé muchísimo, conocí gente bellísima, aprendí mucho. Te conviertes por primera vez en médico responsable de una comunidad y al mismo tiempo la comunidad te da mucho respeto, ¿no? Y entonces te vuelves un consejero comunitario. Una experiencia bien, bien bonita. ¿Y en África? En África fui ya como cirujano oncólogo pediatra, pero a trabajar como cirujano pediatra general, porque Tanzania en aquella época tenía 36 millones de habitantes, 60% de la población menor de 14 años. Entonces había 17 millones de niños y éramos 4 cirujanos pediatras en el país. Yo trabajaba en uno de los hospitales de referencia al norte, en Moshi, 10 kilómetros al sur de la frontera con Kenia, en las faldas del Kilimanjaro. Iba en bicicleta al hospital, un hospital enorme, 1,200 camas. Centro Nacional de Referencia, y ahí hacía de todo: cirugía plástica, urología, oncología, neonatal, congénitos, trauma, lo clásico, y me enamoré. 60% de mis pacientes eran guerreros masái. Que son los que cazan leones con lanza. Cazan leones con lanza, altos, delgados. Me invitaban a ceremonias de circuncisión, danzando y brincando toda la noche con las trompetas larguísimas hasta el suelo y haciendo cánticos nocturnos. Y I was bitten by the bug, se dice. Cada 6 meses yo mandaba mis números a las organizaciones que me patrocinaban y decía, aquí están mis números, ¿me puedo quedar otro rato? Y me quedé el triple del tiempo planeado, 1 año y medio en lugar de 6 meses. Súper. Ajá, padrísimo. Oye, ¿y qué se siente África? Siempre tenía la impresión de que es como que se siente que es un lugar donde nació la vida, ¿no? África es donde nació la vida. Fui a Old Dubai Gorge, que es donde se encontraron los restos humanos más primitivos. Lucy, de hecho, salió de ahí. Y ahí encuentras a la naturaleza en su máximo esplendor. Ahí encontré una civilización que no está normada por la velocidad y el desarrollo científico y tecnológico, ni limitada por el tiempo. Ahí aprendí a no confundir desarrollo tecnológico con progreso espiritual. Y valores completamente diferentes. Valores completamente diferentes. Pero era muy bonito. Hacía 450 cirugías al año. La gente me trató increíble, comí delicioso, fui de safari, escalé el Kilimanjaro. Conocí gente con la que sigo frecuentándome el día de hoy. ¿Otros doctores, pero también pacientes? ¿O no? A los pacientes no los he vuelto a frecuentar, pero a médicos tanto tanzanos y africanos de otros países como internacionales
Yo vivía en el Doctor's Compound, donde vivíamos todos los voluntarios, daneses, ingleses, gringos. Súper. Qué padre experiencia. Sí. Oye, Jaime, a ver, tú estudias primero medicina, luego cirugía oncológica. Pediátrica y luego oncológica. Pediátrica, luego pediátrica oncológica. Correcto. Te estudias en México, en Estados Unidos, tienes programas de preparación en la Sierra Tarahumara y en África y en Estados Unidos, pero regresas a México. ¿Por qué? Porque... O sea, porque una persona con la experiencia que tienes y con el tiempo que llevas podría estar ganando un dineral en otros lugares, ¿no? Sí, he sido muy afortunado y he tenido algunos ofrecimientos, pero por un lado me llamó la sangre y la patria. Por otro lado, creo que hay que estar donde uno puede tener mayor impacto. Entonces creo que haber regresado a México me dio la oportunidad de devolver al país lo que el país me ha dado a mí y de poder contribuir un poco en que futuras generaciones de hoy niños y mañana adultos mexicanos puedan tener vidas plenas, productivas, socialmente responsables. Me ha permitido crecer mucho. No he dejado mi trabajo global, sigo haciendo trabajo internacional importante, pero bueno, aquí está mi base y aquí me hice cirujano de verdad y aquí es donde he podido primero aprender, después enseñar y seguir aplicando lo que la vida me ha dado. ¿Y hoy dónde ejerces? ¿Tienes práctica privada y tienes práctica Tengo una pública? práctica mixta. Cuando regresé a México en 2004, por cierto, era Chief Resident de Sloan Kettering en Nueva York el 11 de septiembre del 2001. Ándale. Me tocó el Estabas ataque de las torres, nos encuartelaron en el hospital. En fin, esa es otra historia. Bueno, ahorita hablamos de esa historia. Muchas Suena... experiencias. Llegué primero, como todo mundo, a buscar trabajo, a cubrir las guardias del domingo en la noche en el Hospital Materno Infantil de Toluca. Y finalmente entré al Instituto Nacional de Pediatría. Llegué a ser jefe de servicio de cirugía oncológica del INP. En 2013 me contrataron para ser el director nacional del programa de cáncer infantil en la Secretaría de Salud Federal. Después regresé al Instituto Nacional de Pediatría 3-4 años más a seguir trabajando y ahora estoy de tiempo completo en el ABC. Pero en el ABC tenemos una colaboración público-privada, un PPP, Public-Private Partnership, donde se junta la necesidad con la capacidad. Y entonces en 2018 ganamos una beca ante Fundación Gonzalo Río Arronte, una donataria muy importante de salud en México, educación y agua y otras cosas. Y obtuvimos una beca que nos permitió pagarle la atención a 12 niños con cáncer sin recursos en el ABC. El hospital identifica las ganancias secundarias que eso implica, es decir, cuando atiendes niños con cáncer estás todo el tiempo utilizando terapia intensiva, salas de pediatría, quirófanos, resonancias magnéticas, estudios moleculares, estudios de patología, terapia física, rehabilitación, psico-oncología, nutrición, y entonces todo el servicio que atiende niños crece no necesariamente de los niños que tienen cáncer, sino en su expertise general. Una beca de 11 millones de pesos que logró pagar la atención de 12 niños sin recursos. En 2024 fueron 300 millones de pesos, 150 pacientes. Entonces el programa ha crecido muy bonito y entonces tengo una práctica de ensueño, porque trabajo en un lugar donde todo funciona, la calidad de atención es la misma 24/7, todo baja del techo, pinto el tumor de verde fosforescente para saber si lo quité completo, estudio en realidad virtual en 3D la estructura del paciente antes de operarlo, pero me permite atender pues, a la gente que más lo necesita, ¿no? Con vulnerabilidad social o económica o de distintos índoles. Mencionaste algo que me gusta mucho, ¿no? Que es que regresaste a México para dar de regreso al país, para aprender más, para... Correcto. Porque más te necesitan también. Ahora, cuando hablamos de eso, ¿cómo está la situación de la atención del cáncer en México? ¿Cuál es la diferencia, por ejemplo, entre las probabilidades de sanar de un paciente que tiene dinero a un paciente que no tiene dinero? Me encantaría escuchar un poquito de eso. Es muy lamentable la situación.
En los estudios que yo personalmente hice en la Secretaría de Salud, encontramos por primera vez que la sobrevida global a 5 años, es decir, todos los niños con cualquier tipo de cáncer, del momento en que los diagnostiquen 5 años después, ¿cuántos siguen vivos? Es de menos del 50%. ¿No importa el tipo de atención? Importan muchos factores en que la sobrevida sea tan baja. Uno es la detección tardía en etapas avanzadas de enfermedad, los tratamientos complejos y caros y peligrosos que requieren los niños, la capacidad del sistema de salud de detectarlos a tiempo y ingresarlos al sistema y darles tratamiento óptimo y luego mantenerlos vivos durante periodos críticos. Todo eso entra en un embudo que favorece que actualmente en México de entre el 47 a 63% de los niños con cáncer puede sobrevivir. En promedio, obviamente, hay enfermedades que tienen mejor pronóstico, enfermedades que tienen peor pronóstico, pero globalmente. Y en el mundo desarrollado es mayor al 80%. Entonces creo que hay mucho camino por recorrer y muchas cosas que se pueden mejorar. Pero dirías que el principal problema, y entiendo que en el cáncer es súper importante, es la detección temprana, ¿no? La detección temprana y cuánto dinero tengas. Está comprobado que el índice de desarrollo económico, que incluye ingreso per cápita y algunos otros factores educativos y demás, influyen en el pronóstico de los niños con cáncer. La edad, el lugar donde vivas, el hospital donde te atiendan, la capacidad económica de tu familia y de tu comunidad para pagar los tratamientos. Para pagar los tratamientos y la capacidad del sistema de salud en brindarlos son factores independientes que influyen en el pronóstico. Con lo que sin duda subiríamos, por ejemplo, una persona que tiene poder adquisitivo, que vive en una zona donde hay buenos hospitales y buenos doctores, tendría entonces un promedio de vida probablemente equivalente a los países desarrollados. Sí, más allá del poder adquisitivo. Por ejemplo, en el ABC hemos atendido 350 niños en este tiempo. Obviamente ese es un número pequeño en comparación con las necesidades del país, pero bueno, es un punto para demostrar que sí se puede mejorar la situación cuando todos colaboran adecuadamente. En el análisis de esos primeros 350 niños, la sobrevida es de 87%. Mismos niños mexicanos de los mismos estados vulnerables del país, con una oportunidad extra otorgada a través de donaciones de la sociedad civil, tenemos el doble de sobrevida que el promedio nacional. Entonces, se puede. ¿Cómo podemos ayudar como sociedad a ese programa? Porque suena súper importante. Claro, y las donaciones son abiertas de cualquier tipo ante la Fundación ABC. Si quieres, luego platicamos de contactos y cosas del tipo. Los datos. Exacto. Ajá. Jaime, ¿por qué da cáncer? ¿Han encontrado alguna razón de por qué da cáncer? Sí, hay muchos estudios y hemos durado décadas tratando de encontrar por qué da cáncer y da por distintas razones. Obviamente hay factores ambientales que sabemos que lo desarrollan: fumar, exposición a asbestos, inhalación de carbonos, hoy en día muchas cosas, ¿no? Claro. Electromagnetismo, pinturas. En los niños específicamente no han durado tanto tiempo en la vida para haber estado expuesto a estos agentes carcinogénicos ambientales y por ende desarrollarlo. Y por eso el cáncer infantil es un modelo de estudio del cáncer en general, y muchos de los principios y del conocimiento del cáncer viene de los niños y se extrapola hacia los adultos, porque en los niños es una enfermedad meramente genética, que no significa hereditaria. Genético es nací con ello, lo traigo en mis cromosomas, no me lo heredaron mis padres. En los cánceres infantiles el 10% son cánceres familiares que se transmiten por generaciones a través de la familia, pero el 90% o sea, no. No tanto se transmiten, sino se heredan genéticamente. Okay. Tienes riesgo y propensión a tenerlo porque en tu familia hay carga genética de esa enfermedad. Ocurre en 1 de cada 10 niños. El otro 90% no. Pero lo tienen de combinar los cromosomas de papá con los cromosomas de mamá. Todas las células del cuerpo tienen 46 cromosomas, excepto el óvulo y el espermatozoide, que tienen 23 cada una, para que cuando se unan y se fecunde el óvulo,
tengas los 46 cromosomas de donde van a salir todas las demás células del cuerpo. Entonces yo creo que el cáncer es algo que ocurre normalmente en la formación humana, pero que está ocurriendo fuera de tiempo. ¿Quieres que te explique un poco por qué lo veo así? Por ejemplo, tú tienes que tener controles que hagan que las células se dividan rápidamente, se desprendan de donde están, viajen, se siembren en otro lado y crezcan en otro lugar, ¿no? Tú tienes que tener una célula que esté genéticamente predispuesta, por ejemplo, a ser riñón. Entonces tiene la genética que le dice, tú vas a ser riñón, vas a tener forma de frijol, vas a ser de color rojo vinoso, vas a estar junto a la columna lumbar, vas a recibir sangre de la arteria renal y tu función va a ser destoxificar la sangre produciendo orina y eliminándola. Para eso hay un abanderado que dispara la pistola de salida y las células tienen que dividirse rápidamente, separarse de sus células aledañas, migrar a otro lugar, sembrarse en ese lugar, generar mangueras y extender brazos que se conecten a las arterias que están por ahí para comenzar a recibir nutrientes y seguir creciendo y terminar de hacer la función que tienen que hacer. Y tiene que haber un abanderado que levanta la bandera y dice, ya eres riñón, ya tienes el color y la forma y la situación y la posición en la que debes estar, ya cumples tu función, déjate de portar como feto y como embrión, ya eres un riñón maduro. Entonces, si hay 2 señales de salida y salen muchos más corredores a donde tienen que llegar, o si el abanderado de llegada está distraído y no se da cuenta que ya se completó el proceso y lo frena, son switches que se prenden y se apagan, controlados genéticamente, se desarrolla el cáncer, en este caso de riñón. O sea, en esencia es una sobrecreación de células. Es un mecanismo alterado de regulación entre la proliferación, la creación de células y el freno. Siempre tienes que poder crear células. Si te cortas la herida se tiene que cerrar y ya están células llegando a unas a comerse las bacterias para que no se infecte, otras a construir y resanar paredes para que el hoyo se cierre. Pero tiene que tener un control. Cuando la herida se cierra, no sigue creciendo hasta volverse un chipote, simplemente se ve una herida, una cicatriz, pero nada más. Ahí está el abanderado de llegada. Entonces, son procesos, el cáncer es un proceso que ocurre normalmente en el ser humano, pero en la etapa fetal, que está ocurriendo en un momento donde no debería de ocurrir. Y es tan lógico que sea un proceso natural del desarrollo y de la reparación durante la vida humana y de todos los animales, que existen evidencia de cánceres en fósiles de dinosaurios extintos hace 64 millones de años, o en momias egipcias de hace 3.000 años, o en momias chinas de hace 3.200 años. Hay evidencia de procesos oncológicos antiquísimos. ¿Qué es un proceso oncológico antiquísimo? O sea, un desarrollo de tumores o de enfermedades malignas. Yo pensaba que un intento de curarlo. Bueno, también hay intentos de curarlo. Me imagino, ¿no? Hay un esqueleto que encontraron los antropólogos en Borneo que data de hace 31.000 años en el sureste asiático, en una cueva con manos en pinturas rupestres, y ahí hay evidencia de un niño de 11 años que fue amputado de la pierna y logró sanar porque había callo óseo alrededor de los huesos, y los antropólogos emiten la hipótesis de que en aquella época no podías vivir tú solo sin una pierna. Tu clan te tenía que ayudar a cruzar el río, a subir la montaña, a cazar, a construir el refugio. Entonces la comunidad lo ayudó y lo mantuvo vivo. Aparentemente este individuo murió de 25, 26 años de edad, es decir, duró más de 15 años después de una amputación, hace más de 30.000. ¿Por qué es tan difícil curar el cáncer? O sea, he escuchado, por ejemplo, que también se esconde, ¿no? Sí, el cáncer es un hijo de la fregada. A ver, platícame. El cáncer es un ente vivo con capacidad de darse cuenta de lo que está sucediendo, con capacidad de volverse resistente a la quimioterapia. El cáncer tiene moléculas que generan proteínas que cuando entra la quimioterapia es como si una lancha se estuviera llenando de agua y agarran cubetas y la sacan, la botan para fuera de la célula. Por ejemplo, el osteosarcoma, que es el cáncer más frecuente de hueso en adultos, jóvenes y adolescentes, solamente 2 de cada 10 chavos con osteosarcoma, cuando los identificas, tienen metástasis en los pulmones. Metástasis es la capacidad del cáncer de viajar de su sitio primario
a un lugar distante. En el caso del osteosarcoma, su santuario son los pulmones, le gustan los pulmones. Sin embargo, cuando controlas el tumor primario, que puede ser con una amputación o con un salvamento de pierna, que en mi caso 90% de las veces puedes hacer salvamento de pierna, y es raro tener que amputar un chavo por cáncer. O sea, ¿cortas un pedazo de hueso? ¿O qué? Quitas el hueso y lo sustituyes con una prótesis, que puede ser de metal o puede ser hueso del mismo paciente traído de otro lado, dependiendo de las circunstancias y de las capacidades técnicas de donde lo haces. El caso es que lo que vemos característicamente es que una vez que controlas el tumor primario, se prenden las metástasis en los pulmones. Y si se supone que muerto el perro se acabó la rabia, ¿por qué cuando había una mamá que podía mandar hijitas no había nada? Y cuando controlas ese tumor primario, entonces nacen las metástasis del pulmón. Y la respuesta es porque ya estaban ahí y no las habíamos visto. El cáncer se prepara para viajar al lugar al donde va a ir, pone un terreno adecuado y favorece las condiciones fisiológicas y de equilibrio ácido básico y de presencia de nutrientes y de barreras para aislarse del sistema inmunológico y de que la policía del cuerpo no se dé cuenta de que está viajando, para llegar y sembrarse y comenzarse a crecer. Entonces, la teoría en el osteosarcoma específicamente es que le llamamos enfermedad micrometastásica no detectada por imagen. Tomaste una tomografía, pero no las viste. Pero existe una sustancia inhibidora de las metástasis. El mismo cáncer le dice a sus hijas en otro lado: no crezcan, escóndanse, que no las vea la policía del cuerpo, porque si crecen, matan al huésped y entonces el cáncer ya no tiene dónde crecer. Entonces el cáncer mismo mantiene vivo al paciente, inhibiendo la proliferación de sus metástasis en el pulmón. Cuando controlas el tumor primario, cuando ya no tienes el cáncer donde originalmente nació, a eso nos referimos con tumor primario, ya no hay ese mecanismo de inhibición sobre el crecimiento de las metástasis pulmonares y entonces crecen descontroladamente. ¿Y algún día se vencerá el cáncer? O sea, por ejemplo, hay maneras de detectarlo más temprano, que probablemente tienes más posibilidad de supervivencia. Es correcto. Hay varias maneras. Uno, como mencioné anteriormente, el cáncer es la historia de éxito de la medicina, ¿no? Y en los 70s, el 20% de los niños con cáncer sobrevivían en general. Hoy en día, por ejemplo, leucemia, que además es el cáncer más frecuente en los niños, tiene la de buen pronóstico, tiene 98% de chance de curación. Cáncer de tiroides, 98% de chance de curarte a través de mejorías en los sistemas de atención, que incluyen detección oportuna, mejores hospitales, quimioterapia, cirugía, radioterapia, trasplante de células madre, terapias blanco dirigidas solamente a la enfermedad que no dañan células sanas del cuerpo, desarrollo tecnológico e innovación. Pero, a ver, déjame hacer un paréntesis. A diferencia de otras enfermedades, si tienes, o sea, en otras enfermedades típicamente si tienes un buen sistema de defensa, la enfermedad es más difícil que te afecte, ¿no? Es correcto. ¿En el cáncer no es así? En el cáncer sí es así. El cáncer afecta a tu sistema inmunológico y migra y vira y se escabulle. Existen teorías, hay una teoría de Knudson que es desde los 60s, que es la teoría del doble golpe y que significa que una célula no puede convertirse de ser una célula normal benigna a ser cancerosa directamente. Tiene que haber un doble paso, un double hit theory se llama. Entonces, si tú tienes la célula genéticamente determinada al paso intermedio, solamente necesitas un golpe extra, que ese sí puede ser fumar, para que la célula se cambie a malignización. Pero si tú fumas toda la vida, pero no tienes una predisposición genética, todo el mundo conocemos gente de más de 90 años que ha fumado durante toda la vida, ¿no? Entonces, y sí, el sistema inmunológico es muy importante. Es más, hay una teoría que dice que a todo mundo nos da cáncer entre 1 y 2 veces al año durante toda la vida. En realidad no es cáncer, son lesiones premalignas. Por ejemplo, una quemadura solar. Está ampliamente demostrado. Una sola quemadura solar grave incrementa 40% tu probabilidad de desarrollar melanoma. Y hay todas estas campañas de uso de protectores solares y de no exponerte al sol. Claro. Y de que verte tostadito se ve muy padre, pero no es nada saludable.
Entonces, el cuerpo y tu sistema inmunológico detectan esos cambios celulares premalignos y van y los atacan. Y no desarrollamos cáncer una vez al año durante toda la vida, ¿cierto? Pero cuando eso ocurre consuetudinaria y constantemente, en una pequeña pifia del sistema inmunológico en detectar que algo está mal y atacarlo, puede sobrevenir el cáncer. ¿Tiene sentido? Sí, sí. Digo lo que pude entender, ¿no? Pero Sí. entendí casi No, todo. porque si crees que debo explicarlo de otra No, no, no. manera, debería de hacerlo. No, sí, está bien. A ver, ¿qué debe de hacer una persona? Me imagino que hay algunas variables que se te disparan cuando tienes cáncer, ¿no? Correcto. Para detectarlo. Correcto. ¿Qué es lo que se debe buscar, por ejemplo, en un análisis? Ok. Es diferente adultos y niños. En los adultos hay protocolos de detección oportuna. A ver, voy a comenzar hablando de prevención. Para empezar, prevención tiene varias acepciones, ¿no? Hay prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Prevención primaria es una intervención que hace que evite que se presente una enfermedad. Y el mejor ejemplo de eso es una vacuna, ¿sí? Te vacunas contra hepatitis y entonces no te va a dar hepatitis. Pero no hay una vacuna contra cáncer. No existe una vacuna contra cáncer, excepto, por ejemplo, la vacuna del papiloma, que previene cáncer cervicuterino, que es el principal asesino de mujeres jóvenes mexicanas, ¿no? Prevención secundaria es la detección oportuna, porque eso te va a comprar una mejor oportunidad de salir adelante y de curarte. Prevenciones ya terciarias y cuaternarias se refieren a disminución del gasto del sistema de salud y a la reintegración social de los individuos más adelante. En cáncer, la más efectiva es la secundaria, la detección oportuna, que es la que te compra la oportunidad de salvarte, de pararlo a tiempo, exactamente. ¿Cuál era la otra parte de la pregunta? O sea, ¿qué se checa uno? Ah, claro. Entonces, en adultos hay estándares de vigilancia que te puedes hacer y que están muy bien establecidos, con pruebas de sangre y con marcadores tumorales, que los tumores a veces producen sustancias que las puedes detectar en una prueba de sangre, entonces las buscas anualmente. El mirar por dentro, ya sea por rayos X o con tubos con cámaras para mirar por dentro, que son estándares establecidos. En las mujeres, el Papá Nicolau, la mastografía, el ultrasonido, en fin, hay estándares. Pero, por ejemplo, si te hacen un análisis de sangre de X número de elementos, ahí no sale. Ahí no sale. Ahí no sale. No hay manera. Pueden salir subrogados o datos secundarios a que algo anda mal y que te oriente a buscarlo, pero en pruebas generales no sale. Hoy en día la tecnología ya permite detectar incluso moléculas que el cáncer produce y que están circulando en tu sangre antes de que te des cuenta y antes de que clínicamente sea evidente que tienes cáncer. Son moléculas de ácidos nucleicos, DNA o RNA circulante periférico, que lo encuentras en una prueba de sangre y que pudieras detectarlo, pero que todavía es muy caro y muy difícil, o sea, no y muy poco accesible para hacerlo a nivel mundial. No, exactamente. Pero, por ejemplo, a los niños les da cáncer con síntomas que son muy frecuentes en todos los niños, pero que característicamente se están portando de una manera no habitual. Por ejemplo, que un chavo salga a jugar fútbol en el recreo y regrese con un moretón en la pierna es lo más normal del mundo en todos los niños del mundo. Que tenga 7 moretones distintos en distintas fases de absorción, uno amarillo y uno verde y uno morado, y que un golpe chiquito de un moretón grande, eso no es normal. Que el niño se levante en la mañana y te diga no quiero ir a la escuela porque me duele la cabeza es lo más normal del mundo. Que 3 veces muchas veces no es verdad. Y muchas veces no es verdad. Que 3 veces a la semana durante un mes no vaya a la escuela porque tiene dolor de cabeza, que baje su rendimiento académico, que se quede dormido en la escuela, que no quiera salir a jugar con sus cuates porque le duele la cabeza, eso sí no es normal. ¿Me explicó? Entonces, síntomas frecuentes y lógicos comportándose de una manera poco habitual deben alertar y deben llamar la atención. Uh-huh. La medicina está evolucionando constantemente. Muy rápido. Y tú sé que lees mucho y que o sea, siempre estás actualizando lo que está pasando. Sí. ¿Qué te trae emocionado? ¿Qué crees que se está haciendo? Me tiene asombrado que incluso
ya logramos determinar que el conocimiento en cirugía de cáncer infantil se renueva al 100% cada 5 años. Es decir, lo que yo hacía como médico hace 5 años hoy en día es mentira o es historia. Tengo otros juguetes en el quirófano. Pero eso no es necesariamente bueno, ¿no? O es bueno porque es muy interesante. También en 5 años lo que hagas hoy, o sea... Es correcto, está cambiando muy rápidamente, pero el bagaje de experiencia te permite integrar lo que vale más la pena de cada época y aplicarla en la atención de un individuo en particular. Pero de hace 5 años acá yo tengo distintos juguetes, distintas máquinas, distintas fuentes de información, distintos procesos mentales. Me trae muy emocionado que hoy en día podemos hacer que los tumores florezcan mediante fluorescencia, inyectarles moléculas fluorescentes que hacen que el tumor se pinte cuando le inyectas o lo expones a luz infrarroja de verde fosforescente y te permite saber si lo quitaste completo o si quedó un cachito atrás. O sea, absorbe todo el tumor, absorbe el color y entonces se ve el tumor todo. Absorbe el tumor y entonces todo lo que está pintado es tumor. Y no es efectivo al 100%, pero sí ha ayudado mucho y ha revolucionado las cosas. Me encanta que hoy en día puedes utilizar realidad virtual y meterte con unos lentes de realidad virtual dentro del paciente y verlo y darle la vuelta y hacer órganos transparentes para poder ver donde quieres ver y cambiar de colores las cosas que te interesan y verlo por arriba o por abajo en 3D y pensar cómo va a estar la cirugía y decidir si lo quiero hacer abierto o lo quiero hacer por mínima invasión y decidir si quiero entrar por adelante, por un lado o por atrás y saber que a 3 milímetros de donde encuentre una estructura, ahí va a empezar el tumor o ahí puedo entrar en un problema y entonces quiero ser más cuidadoso en ese momento. Se llama planeación preoperatoria en 3D mediante realidad virtual. El siguiente paso de eso es hacer realidad aumentada, es decir, proyectar esa reconstrucción de los estudios multiplanares que puedas ver cortando así o así o así. Es ¿no? una máquina de resonancia. Exactamente. Tomografía y resonancia son imágenes multiplanares. Esas se reconstruyen a realidad virtual. El siguiente paso es llevar a realidad aumentada proyectando esa realidad virtual sobre el paciente. El problema que hay hoy en día es que el paciente se está moviendo, está respirando, los pulmones se están inflando, el corazón está latiendo, los intestinos se están moviendo y el sistema no se acopla a ese movimiento tan rápido. Entonces hay un lag y un desfase de tiempo entre la imagen reconstruida que estás proyectando sobre el paciente. Pero ya se están haciendo los estudios. En un par de años se logrará que el lap time, el tiempo que la máquina tarda en reconocer el movimiento y ajustar a la imagen que te está proyectando, sea mucho menor y no significativa clínicamente durante una operación. Entonces eso está padrísimo. Y en materia, perdón, sí. Hay un interés bien importante en salud global. Por ejemplo, mi interés en salud global es cómo hacer que los niños con cáncer de bajos recursos que requieren una operación en cualquier parte del mundo les vaya mejor que como les está yendo. No solamente en mi institución o en mi equipo de trabajo o con mis pacientes, sino tratando de salpicar un poco de ese conocimiento para mejorar a nivel global. Entonces hay grupos increíbles de gente que lleva muchos años de experiencia, que nos hemos estado reuniendo regularmente durante varios años tratando de identificar, oye, los protocolos daneses que salvaban al 90% de los niños desde principios de los 2000 no aplican en África subsahariana. No puedes depender de haber nacido en un país escandinavo o en un país subsahariano y que de eso dependa cómo te va a ir con cáncer, porque eso sí es una injusticia social. El niño no hay nada que pueda hacer, él no decidió nacer en un lugar o en otro. Entonces hay un movimiento grande, importante, reconocido, ¿no? La Organización Mundial de la Salud, a través de las metas del milenio para 2030, espera que dentro del rubro de enfermedades crónicas degenerativas no transmisibles, donde aplica el cáncer infantil, lleguemos a una sobrevida global de 60% al 2030, que es a la vuelta de la esquina. Entonces hay mucho trabajo de investigación en cómo hacer que mejoren las cosas para la gente menos favorecida, lo cual a mí me parece muy hermoso. Y en materia de
tratamiento? Porque siempre hay tratamientos alternativos Sí, que todo el mundo está probando, que luego se tarda a veces el FDA en probar o cosas así. Exacto. Pero, ¿qué has escuchado? Hay mucho enfoque en terapias blanco o terapias dirigidas, que hay de varias modalidades que están dando resultados muy prometedores. Hay un tipo de terapia que se llama CAR T-cells, donde te sacan células de defensa, te sacan al ejército, lo ponen fuerte, lo entrenan a detectar al enemigo, le enseñan cuáles son las tretas que el enemigo utiliza para atacar el cuerpo y te lo inyectan de regreso. Y eso está muy, muy prometedor. Suena muy interesante. En México vamos apenas a comenzar a hacerlo. Llevamos ya 3 años de investigación, pero estamos a punto de iniciar con esa terapia. Ha sido una problemática con COFEPRIS y con las instituciones y con todo mundo, pero finalmente vamos a comenzar. Y entonces creo que cada vez van saliendo nuevas piezas del rompecabezas que son conocimiento y que se pueden integrar en que a la gente le vaya mejor, ¿no? A fin de cuentas, por ejemplo, en cáncer infantil, que es de lo que más puedo hablar, porque es de lo que más tengo experiencia, los sobrevivientes son gente increíble. Son gente padrísima, son gente dedicada, que aprecia la vida, que tienen gratitud, que tienen responsabilidad social, que se preocupan por los demás, que tienen resiliencia, que no se achicopalan por nimiedades. Son gente a la que yo admiro y respeto mucho. Entonces, todo lo que podamos hacer para que la gente que tiene que vivir por eso se convierta en un tipo de persona así, creo que vale mucho la pena. Hay mucho fantoche que te cura cáncer con un chorro de cosas que no plagado. Son realmente Está plagado, está plagado. ¿Cómo hace la gente? Porque la gente se desespera, ¿no? Y el doctor la gente se desahucia y entonces buscan a alguien que les da jugo de limón con Maggi y eso les ayuda, ¿no? Correcto. ¿Cómo pueden asegurarse de que el tratamiento podría funcionar o no, o de que no ver estos doctores alternativos? ¿Con quién pueden checar? ¿Cómo le hacen? Para que no, encima del problema que tienen de salud, le quiten su dinero. Además, cuando diagnostican a un miembro de tu familia con cáncer, todo mundo sabe lo que debes de hacer, exacto, quién es el doctor, con quién deben ir, quién le ayudó a una persona que ellos conocen, el remedio que sirve, casero. Primero, quiero responder a tu pregunta diciendo que sí, los doctores desahucian mucho y yo estoy en absoluto desacuerdo con eso. No sabes la cantidad de veces que he escuchado a alguien decir, ya me dijeron mis doctores que no hay nada que hacer, y yo no creo en eso. Yo creo que siempre, y luego se salva. Siempre hay algo que hacer, exactamente. Y tal vez lo que debe cambiar es el enfoque, y debes de tener una comunicación directa y abierta con el paciente y con su familia, porque además los niños no son tontos. Son menores de edad, eso no los convierte en tontos. En mi experiencia, comprenden la realidad y la situación mucho antes que sus padres. Y los que somos padres nos generamos ilusiones distintas a las reales y tratamos de ocultárselo a los niños, y eso es un error. Los niños se dan cuenta de todo. Entonces, yo creo que siempre hay algo que hacer, y de pronto cambias el enfoque de un enfoque curativo a un enfoque paliativo. Y de pronto hay gente que no va a poder sobrevivir a una enfermedad, pero que debe de morir con dignidad. Claro. Y en su casa, y sin tubos, y acompañado de su familia, y sin dietas de hospital, y sin dolor, y sin sed, y sin frío. Y eso es un derecho humano que todo mundo merece. Y entonces siempre hay mucho que hacer por la familia y por el paciente. Y puedes cambiar a hacer control de síntomas en lugar de estar intentando curación, que lo que está haciendo es lastimar más al paciente, y va a acabar igual, pero con la familia en una catástrofe económica y social y afectiva encima de todo. Hay muchas otras cosas que creo que la medicina alopática no tiene la respuesta. Entonces, yo no pongo agujas de acupuntura porque no soy un experto acupunturista, pero la acupuntura lleva más de 3,000 años y estoy seguro que si fuese una charlatanería no estaría presente hoy en día. La herbolaria fue la base desde que somos tribus, nómadas, cazadores, recolectores, hasta la fecha. Hay medicamentos que vienen de las plantas. Yo no hago herbolaria porque no conozco los detalles. Sin embargo, estoy seguro que debe de haber, incluso ya no se le llama
medicina alternativa, ¿no? El contexto actual es medicina complementaria, porque no es que puedas usar una u otra, sino que puedes combinar distintos factores donde unos estarán atacando una parte de la enfermedad y otras estarán recuperando tu bienestar psíquico o emocional o afectivo o familiar. Claro. O fisiológico. Habiendo dicho eso, yo les permito mucho a mis pacientes que tengan la libertad de probar otras terapias complementarias y solamente les recomiendo que sean abiertos mentalmente a darse cuenta si de verdad se están sintiendo mejor, si están viendo mejoría, si les está sirviendo en algún sentido, que puede ser no necesariamente el tumor puede seguir del mismo tamaño, pero tú comes mejor o te recuperas más rápido de la quimioterapia o estás menos deprimido o logras dormir mejor, son cosas a las que yo estoy 100% abierto. Un efecto placebo, ¿no? Puede haber un efecto placebo y no estoy en contra de los efectos placebos. Claro. Si tú ves que las cosas no funcionan o que la gente quiere cobrar mucho dinero por una terapia, por ejemplo, he tenido pacientes que me dicen que les colocaron un aparato que lo cargan en el cinturón, que a través de internet limpia las células cancerosas del cuerpo. No estoy de acuerdo con eso, me parece una charlatanería, me parece abusar del estado vulnerable de una persona y me parece deleznable que un individuo aproveche el estado vulnerable de una madre o un niño y les cobren una mensualidad por traer el aparato. Y en mi experiencia, pues todos los pacientes que yo he tenido, mucho gandallismo médico. Déjame cerrar preguntándote algo. Te he visto dar algunas conferencias. Uh-huh. Tus conferencias no necesariamente son de medicina. Sí. Digo, obviamente en correcto, parte médica y cuando estás pero ¿de qué más platicas? ¿De qué más hablas? Me encanta esa pregunta porque sí, en mis conferencias no me gusta hablar de medicina. En las conferencias, en congresos y en situaciones médicas, obviamente hablo de mi investigación, de los resultados y si voy a aprender de lo que los demás han obtenido de resultados. Pero en las conferencias me gusta hablar de resiliencia, de positivismo, de vencer adversidades. Como que he tenido la fortuna, la vida me ha regalado la oportunidad de ver grandes héroes salir de problemas que parecían invencibles, infranqueables, y lo han hecho con integridad y con vehemencia y con gracia y con alegría. Y yo creo que eso es muy valioso. Y entonces a mí me gusta transmitir lo que estos héroes me han enseñado acerca de la vida y transmitirlo sobre todo con enfoque a las nuevas generaciones, a los chavos que yo siento que traen un empuje padrísimo y que tienen ideas novedosas y tienen el futuro por delante y tienen un arsenal de herramientas para utilizar. Por problemas ridículos y que... Exactamente, entonces lo único que quiero decirles es que no le tengan miedo a la fricción, ¿no? La fricción es energía y la energía es movimiento y eso pues, es una lección que yo he adquirido de gente que viene abajo de mí generacionalmente y es lo que a mí me gusta compartirle a la gente en estos espacios. Pues Jaime, muchísimas gracias por el tiempo, por gracias hacer lo que ti. Haces, por gracias. Hacerlo además de la manera como lo haces, porque desde que te conozco eres una persona que nunca ha buscado el dinero ni el reconocimiento, estás buscando realmente apoyar y eso, en mi opinión, te hace un héroe. Muchas gracias, hermano, un placer, la admiración es mutua, siempre he valorado muchísimo lo que has luchado y lo que has logrado en la vida y el hecho de que lo estés compartiendo con otras personas es igualmente valioso. Gracias y con el cariño de toda la vida. Buenísimo, pues ahí lo tienen, doctor Jaime Svelkov. Gracias. Jaime, tenemos una tradición en Héroes, que es que nos firmen el libro de visitas. Así que te pido de favor, aprovechando, para que le eche una firmadita. Muchas gracias. Una dedicatoria para el programa. Gracias por firmar el libro, una tradición que empezamos hoy. Cualquier contacto, algo, vamos a dar tus redes sociales para que te contacten. Y no olviden suscribirse
compartan el podcast. Lo que queremos es compartir buenas noticias y gente admirable. Así que los invito a que nos sigan. Muchas gracias, Marcos. Un placer. Una producción de Troop. Héroes es el espacio donde sus voces cobran vida. Historias reales, impactos profundos, personas comunes con misiones extraordinarias. Héroes por Marcus Dantus.